Suscríbete en YouTube y podcast a La Historia de España, presentada por David Cot. Hola a todos, soy David Cot, presentador de La Historia de España, y en este episodio extra pues te voy a hablar sobre las élites de la Hispania del siglo IV. O sea, va a ser sobre todo un episodio enfocado a la sociedad hispano-romana y en concreto en la aristocracia de esa época. Va a ser muy interesante porque voy a hablar sobre todo de las transformaciones que se produjeron en el siglo III y cómo estas pues provocaron que apareciera una nueva élite, que se produjeran cambios sociales en la élite muy importantes. Sobre todo veremos por el ascenso de los équites, el auge del cristianismo y la pérdida de importancia también de las ciudades. Vamos a ver todo esto en este episodio. Y este episodio extra pues está basado en la tesis doctoral titulada como Origen, Evolución y Transformación de las élites en la Hispania del siglo IV después de Cristo, prosopografía y sociedad, de Manuel Alejandro Ruiz López, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Como siempre, se puede encontrar, si eres un mecenas, pues le puedes dar clic. O sea, puedes descargarte esta presentación y puedes verla tranquilamente. También puedes ir al enlace. Se puede encontrar esta tesis doctoral en abierto, o sea, todo el mundo la puede consultar. Y nada más. Empezamos ya, pues. De acuerdo. Primero hay que definir qué es la élite. Pues, aunque su composición pues, varía mucho según el contexto histórico y a veces algunos historiadores pues, prefieren no hablar de élites en según qué periodo, entre ellos la Edad Antigua, pues lo cierto es que las élites, se puede usar yo creo este término, pues tienen en común una elevada posición social en relación a un sistema de estratificación social, en relación pues digamos a una jerarquía, a una pirámide social, para decirlo más llano. En la Hispania romana, en el Imperio romano en sí mismo, las élites manifiestan pues una potestas y una autoritas. Es decir, son dos cosas diferentes. Una es el poder, la potestas es el poder reconocido legalmente, mientras que la autoritas es el poder reconocido, digamos, moralmente. Bien, ¿y cuál es el origen de esta potestas y esta autoritas? Pues puede ser pues, la posición económica, simplemente ser rico, por autoridad religiosa también, por tener un buen linaje, una buena familia, o también se puede tener por cargos públicos. Aún así, aunque aquí estoy hablando de diferentes elementos, lo cierto es que estos elementos no son excluyentes entre sí, ¿de acuerdo? Vale, y pues básicamente encontramos pues unas élites en el siglo IV que ven cómo tienen su estatus reconocido legalmente, tienen una potestas. Y estos, por ejemplo, son los senadores, son la orden ecuestre, etc. A finales del siglo II y a lo largo del siglo III emerge pues una nueva élite que tiene la autoridad reconocida también por parte de la comunidad, que son los clérigos cristianos. Pero vamos, esto va evolucionando y hasta llegar al siglo IV, que no se consolida. Y aparte de esta élite también, digamos, política, religiosa y demás, pues también hay una élite económica, que no tiene por qué tener, digamos, una influencia. O sea, tú puedes ser, por ejemplo, un posesor, es decir, los posesores eran, por ejemplo, terratenientes, puedes ser un terrateniente, pero no tener apenas influencia política, pues porque quizás tú mismo tampoco quieres. Vale, y esto es muy interesante. Aquí vamos a ver pues las transformaciones del siglo III. Esto ya lo hablé también bastante en el episodio del Bajo Imperio y Cristianismo en Hispania, pero me parece importante repasarlo y ver también algunas cosas más. Pues, ¿qué transformaciones se produjeron a lo largo del siglo III y con la llamada crisis del siglo III? Entre ellas, y esto ya ocurrió antes, a finales del siglo II, el fin de la expansión del Imperio Romano. Ya llegó a un tope.
Luego la ralentización de la urbanización, y aquí yo añado el término ruralización que usan otros autores, pero no el autor de esta tesis. Luego también se vio pues, la caída del comercio a larga distancia, el incremento de los conflictos bélicos, que también debido a eso incrementó la presión fiscal, también incrementó el intervencionismo estatal en todos los ámbitos. Hubo una gran devaluación e inflación por las reformas monetarias que se produjeron en este periodo. Fue un desastre económico en este sentido. Había pues también una mayor concentración de la tierra en manos de unos pocos, en manos de latifundistas. Además de esto, en el caso concreto de Hispania, se produjo una pérdida de importancia política y económica de Hispania a lo largo de los siglos II y III. Mientras que otras regiones del imperio, como son el norte de África o la Galia, pues sí que ganaron poder. O sea, no todo el imperio, no todas las regiones del imperio romano estaban en decadencia, pero Hispania particularmente sí que perdió poder económico y político. Se produjo, como digo, pues una crisis económica y decadencia en varios sectores de la economía hispana, como ya vimos en el episodio del Bajo Imperio. Una caída también del evergetismo e inversión de las élites locales, que pasó de estar dirigida a las ciudades, a los municipios, a estar dirigida o bien a donaciones a la iglesia o bien a embellecer sus propias villas rurales. Además de todo esto, pues la ciudad como unidad política básica del Alto Imperio, pues en el Bajo Imperio ya no era así, estaba un poco diluido el concepto y en cambio pues ganó importancia las ciudades que se llaman conventuales y también las ciudades provinciales. Bien, y ahora tenemos que hablar de movilidad social en el Bajo Imperio, porque es falsa esa idea de que solo se puede producir movilidad social si hay pues, un desarrollo económico, si hay industrialización, si hay cambios tecnológicos. Eso no es así. Se puede producir movilidad social sin nada de eso. También es cierto que la sociedad romana no era una sociedad de castas. O sea, aunque había poca movilidad social, hasta cierto grado la podía haber. Sí, un tema importante. Ya desde finales del siglo II y durante todo el siglo III, las tensiones estructurales de la sociedad altoimperial pues llevan a la aparición de una nueva élite. Es decir, se produjeron unos cambios de mucho calado a lo largo del siglo III. Se produce una movilidad social ascendente por el acceso de los gobernadores militares en el orden ecuestre, la expansión de la burocracia a nivel estatal y provincial, la profesionalización y barbarización del ejército y el auge del cristianismo y el poder de los obispos. O sea, todos estos cambios obviamente se reflejan en cambios en la composición de la élite, en quiénes eran la élite. Y esto me lleva a este punto, que he titulado como equilibrio de poder roto. ¿Y por qué? Porque se rompió durante la crisis del siglo III, se rompió el equilibrio de poder que había entre el orden senatorial y el orden ecuestre, los équites. Antiguamente, en el periodo republicano y en el periodo del Alto Imperio, ser senador era lo más. Aparte de ser emperador, ser senador era lo más, a lo que más podías aspirar. Mientras que pertenecer al orden ecuestre pues era más accesible, digamos. Pero a lo largo del siglo III y a partir de ahí, en la época del Bajo Imperio, pues ser senador se convirtió en algo bastante que sí que demostraba que era rico, pero a nivel político, a nivel de influencia, era un cargo, o sea, era una consideración social pues bastante irrelevante y marginada políticamente. Mientras que ascendieron los équites, sobre todo los juristas y los militares. El Senado, como he dicho, pues a partir del siglo III, pues deja de tener poder político y militar, aunque sus miembros tuvieran poder económico. ¿Y qué factores explican esta ruptura del equilibrio que había en el Alto Imperio? Pues primero, la inexistencia de un sistema de sucesión imperial robusto. ¿Por qué?
Pues porque los emperadores y pretendientes se apoyaron a lo largo de la crisis del siglo III en el ejército en vez del Senado. Muchos militares, gracias a eso, entran en la llamada orden ecuestre y ven cómo incrementa tanto su poder político como su salario, su riqueza. Mientras tanto, la vieja clase senatorial pues, sufrirá de represiones y de marginación frente a los hombres de confianza de los emperadores y de los pretendientes. Es decir, por estas desconfianzas y por esta inestabilidad del siglo III, sufren de represión y de persecución. Otros factores, las ausencias largas en Roma y en su Senado, por el incremento de los conflictos militares. Es decir, los emperadores y su séquito dejan de estar prácticamente en Roma y en el Senado para pasar a estar pues, en el campo de batalla, donde hubiera un conflicto. ¿Esto a qué lleva? Pues obviamente a que el círculo cercano de los emperadores y los pretendientes a emperadores pues estaba formado por militares y por senadores de familias nuevas, no de la vieja clase senatorial. Además, los emperadores se libran de esa imagen que intentaban mostrarse como ciudadanos, digamos, esa imagen pseudo-republicana del autoimperio, y pasan ya directamente a ser monarcas con todo, o sea, monarcas, pasaron a ser monarcas directamente. Asumir una imagen pues, más militar y más ensalzada por la divinidad, protegida por la divinidad. Además, a lo largo del siglo III se produce un incremento de los conflictos militares, tanto guerras civiles como amenazas externas, y la muerte de varios emperadores en batalla pues lleva a la profesionalización del ejército. Y al mismo tiempo, pues los senadores dejan de servir en el ejército y en los gobiernos provinciales. También por eso perdieron poder político. En todo esto también, como último punto, muchos juristas y hombres libres pues sustituyen a los esclavos y libertos en la administración romana. Eso también fue un factor de movilidad social. Las reformas de Diocleciano y de Constantino fueron muy importantes también para configurar el Estado bajo romano y su sociedad. Se reorganizaron las provincias y con las amplias reformas administrativas de Diocleciano y Constantino se confirmó el ascenso social de los équites en detrimento de la aristocracia senatorial. Había una tendencia a incrementar el estatus de los burócratas y de los militares. Esto es lo mismo que hemos visto en el siglo III. Y aquí incluyo pues, la incorporación de équites a la clase senatorial, que cada vez era más heterogénea. Se consolidó además una burocracia palatina alrededor del emperador y a nivel de prefectura y de provincia. Otro factor que hizo que los senadores perdieran relevancia política es que se eliminó la obligación de los senadores de vivir en Roma o en Constantinopla. Así que se consolidó, digamos, una clase senatorial de carácter más regional, más centrados en su propia región de origen. En el Bajo Imperio, la posición social de un individuo sobre todo viene determinada por su relación con el Estado. Se promueve también una sustitución de la élite de sangre, la élite de la clase de la que provenías, del linaje que tenías, por una élite más de servicio. Aunque eso no significa de que podamos hablar de una meritocracia. Realmente no había meritocracia, al menos hasta cierto punto, sino que lo más importante realmente era pues, el nepotismo, el tener contactos, el tener un enchufe. Así que también aquellos que tenían pues, unos linajes más privilegiados, pues lo tenían más fácil para tener buenos contactos, ¿de acuerdo? Como siempre ha pasado. Otro cambio social muy importante, ya dejando de banda esto de los équites y la clase senatorial, es el tema de los decuriones. Que recordemos, la orden de los decuriones se refiere a la clase dirigente de las ciudades, de los municipios, que no tenían tanto poder ni tanta riqueza como podía tener un senador o un équite. Como durante pues, el siglo III, y se confirma esto en el siglo IV,
los decuriones pierden poder y ser decurión pues deja de ser una ocupación deseable a ser una ocupación pues con pesadas cargas económicas y de otro tipo, mientras que viene acompañada de poco poder político. Por lo tanto, ¿quién quería ser decurión? Pues muy pocos. Y los motivos de estos cambios es que aumenta el intervencionismo del poder central a nivel local, con, por ejemplo, el nombramiento de representantes no elegidos por la ciudad. Es decir, desde el poder central o provincial, pues se elegía a dedo quién gobernaba una ciudad o algún tipo de representante. Por eso también ser decurión pues perdió bastante relevancia. Además, aumentó la presión fiscal y el coste de ser decurión, todo esto en un contexto pues de crisis económica o al menos de estancamiento económico. Así que la vieja clase de decuriones pues pasa a servir a lo largo del siglo III y IV a tener cargos en la burocracia central, provincial, en el ejército o en la jerarquía eclesiástica cristiana, que es la que emerge. Este último punto pues me lleva al otro gran factor de movilidad social, de transformación social del paso del Alto Imperio al Bajo Imperio. Y es la llegada, el auge del cristianismo en el Imperio Romano. Con la cristianización del imperio y sobre todo en las ciudades, los obispos emergen como las élites urbanas, sustituyen digamos un poco a los decuriones y surgen pues como élites urbanas con poder religioso y también una gran visibilidad y prestigio social. Debido al fin de las persecuciones cristianas, es a partir del siglo IV que los obispos obtendrán pues, un gran poder político y económico gracias a la alianza política entre la administración romana en época de Constantino el Grande y la Iglesia. Los obispos también recibieron inmunidades y privilegios fiscales y gozaron, pues, como he dicho, de una gran consideración social. Sí, como he dicho también, sustituyen, digamos, un poco los obispos a los decuriones y cada vez asumen más funciones civiles. Esto también ya lo hablé en el episodio del Bajo Imperio y Cristianismo en Hispania. Se ve como los obispos y los clérigos en general, pues cada vez tienen más poder y asumen cada vez más funciones civiles que antes no tenían. Además, el control sobre bienes de la comunidad cristiana pues, permitió que los obispos pudieran hacer labores caritativas, asistenciales, que antes, por ejemplo, se producían a través del everguetismo en el Alto Imperio. Y a todo esto se produce también la compra de cátedras y actos irregulares de consagración episcopal de forma bastante frecuente. Es decir, y esto también va relacionado con el tema de que, esto prueba de que ser obispo y tener algún tipo de cargo importante en la jerarquía cristiana pasó a ser algo importante, algo deseable, y se hicieron, pues eso, compras irregulares para conseguir ese poder. Y esto también lo pudieron hacer las viejas élites. O sea, en gran parte las viejas élites seguramente compraron cargos o de alguna forma accedieron al poder de la Iglesia y pasaron pues de ser senadores o équites o lo que fuera, o posesores simplemente, o terratenientes, o decuriones, a ser pues eso, obispos o tener algún cargo importante en la Iglesia. Así que bueno, así como último punto, voy a hablar de la renovación de las élites hispanas. Como resultado de la pérdida de importancia de Hispania en el Imperio Romano, la pérdida de poder económico y político de Hispania, pues se ven pocos hispanos realmente en puestos administrativos y militares importantes a nivel estatal. Las élites civiles y militares hispanas del siglo IV poco tienen que ver con las familias aristocráticas, las familias poderosas del Alto Imperio. No se puede saber con certeza, pero buena parte de los obispos hispanos, como he dicho, seguramente provenían de familias acomodadas, con buena educación y de antiguos decuriones. La educación fue un elemento pues, de gran importancia de movilidad social,
sobre todo ante el auge del cristianismo, porque se necesitaba pues, una educación formal bastante buena para tener cargos de importancia en la iglesia, y también por la profesionalización, por la burocratización de la administración. Como se hizo más compleja el aparato estatal romano, se hizo más complejo, pues se requería pues, de gente más especializada, más formada. Eso fue un factor pues, de movilidad social, de cambios en las élites romanas, hispanas. Eso sí, debido a la falta de fuentes literarias y la falta de epígrafes, pues realmente hay muy poca información sobre el estatus o el origen de las élites hispanas del siglo IV. Eso es un gran problema que tenemos, una gran limitación que tenemos, pero que difícilmente tiene solución. O sea, por desgracia parece que nunca sabremos exactamente pues eso, el origen de las élites hispanas del siglo IV. Pero sí que es cierto que está claro que por obras como las villas rurales romanas, está claro que existía una élite, élites, digamos, económicas poderosas, terratenientes poderosos. Y así como último punto quiero comentar que el ascenso al trono del hispano-romano Teodosio favoreció la designación de hispano-romanos en puestos clave, pero lo cierto es que tampoco es que hubiera pues, muchos hispano-romanos en la administración. ¿Por qué? Porque cuando Teodosio llegó al trono, lo llegó en circunstancias pues, complicadas, después del desastre de la batalla de Adrianápolis. Por eso, por mucho que en parte de la historiografía tradicional se vino diciendo de que, digamos que apareció un clan hispano, una facción hispana poderosa en la época del emperador Teodosio, lo cierto es que no fue tanto así. Sí que hubo algunos hispano-romanos, pero tampoco tantos como se pensaba tradicionalmente. Simplemente quería comentar eso, pero vamos, la presentación ya está. Creo que ha sido pues, un episodio muy interesante para ver más en detalle los cambios que se produjeron en el siglo III y qué consecuencias tuvo para el cambio del Alto Imperio al Bajo Imperio. Dicho esto, de nuevo, esta tesis doctoral se puede consultar en abierto, en formato abierto, lo podéis buscar por internet. Y nada, para disfrutar de acceso exclusivo durante un año a estos episodios extra, tienes que convertirte en mecenas en patreon.com/lahistoriahispana y además podrás disfrutar pues, de otros beneficios como puede ser acceso anticipado a los episodios. Además de eso, el programa tiene una página web, lahistoriahispana.com, y una tienda online donde puedes comprar pues, productos de merchandising, digamos, de productos de la tienda propios, exclusivos. Y como siempre, si tienes alguna duda de lo que he comentado en este episodio, puedes contactarme a través de email o si no, seguir la historia de España en redes sociales, en las principales redes sociales y decirme algo a través de ahí, a través de mensaje directo o de lo que sea. Así que nada más, espero que te haya parecido muy interesante este episodio. Gracias por escucharme y nos vemos pronto.